¿Escucháis con eco? Es que lleva unos minutitos de retraso, entonces tengo que esperar a que me contestéis y si me decís que se oye bien, empezamos. A ver. Bueno, os voy leyendo por aquí. Ahora bien, gracias Cristina. Ya no hay eco. Vale, fenomenal. ¿Y me oís bien? Porque he puesto el micrófono y todo para que me escuchéis y estoy intentando leer aquí vuestras respuestas. Ya bien, vale, fenomenal. Estoy con la cámara del ordenador porque he intentado poner el móvil pensando que tenía mejor resolución, pero resulta que no. Que yo creo que se ve mejor con esta porque la otra salía pixelada. Entonces, ya me escucháis todas bien, lo estoy leyendo. Bueno, pues ya yo creo que voy a empezar. De momento estamos como 32 personas y bueno, os cuento un poco. A ver, yo tenía pensado hacer una clase en directo y coser las bolsitas estas en directo. Pero menos mal que ayer me dio por hacer una prueba, un ensayo general, y me di cuenta de que la luz era bueno, mi móvil tiene yo todo lo hago con la cámara del móvil. Mi móvil tiene una cámara buena, pero claro, al emitir en directo no utiliza el modo profesional de la cámara. Entonces, bueno, pues ya habéis visto lo que pasaba con la cámara del móvil que tengo por ahí, que bueno, pues que me daba muchos problemas y entonces, bueno, yo ya había dicho que iba a empezar, que iba a hacer este directo y no quería cancelarlo. Entonces, al final, pues voy a hacer una clase un poquito híbrida entre una clase en directo y un vídeo. Para mí es mejor porque no he tenido que editar el vídeo tanto como lo hago cuando subo un vídeo normal al canal. Entonces es mucho más rápido, pero los vídeos que os voy a poner los he tenido que grabar esta mañana para asegurarme de que el audio y de que la luz sobre todo se viera bien, porque yo entiendo que ahora me estáis viendo regular porque esta cámara del ordenador no tiene mucha resolución, pero bueno, eso me da igual. Yo lo que quiero que veáis bien es el tutorial. Se oye genial, vale, fenomenal. Bueno, os saludo a todas, que ya estoy viendo pues a muchas caras conocidas por aquí y me hace mucha ilusión que estéis aquí. Estoy un poquito nerviosa, como se puede notar, pero bueno, seguramente que pasaremos un buen rato. Antes de empezar, quería decir que como ya os he dicho en Instagram, pues que esta es, yo creo que para mí va a ser mucho más cómodo, a pesar de que tenga que grabar los vídeos cortitos previamente, porque la edición me lleva muchísimo tiempo y esta mañana en un ratito lo he grabado, no he cortado ni nada, lo he grabado por partes y después lo he colgado en el ordenador y ahora los vais a ver. Para mí es mucho mejor. Por otro lado, bueno, ya también os conté que, bueno, voy a seguir compartiendo contenido gratuito y voy a seguir haciendo vídeos en la medida de lo posible. Últimamente ya he visto que os ha gustado mucho los shorts, estos o los reels que he colgado, que son los mismos en YouTube, en TikTok y en Instagram, de bordado. Entonces eso me resulta muy fácil de hacer y entonces voy a seguir por ahí. Voy a seguir ahí porque veo que os gusta. De hecho, en el último mes pues han venido a la cuenta, lo he mirado antes y creo que como 3.500 personas, que es una barbaridad. Entonces, bueno, como siempre, muchas gracias y seguiremos por ahí. Pero también os conté que me he decidido abrir una tienda en Etsy. Entonces, a partir de ahora hay algunos patrones que no los voy a compartir de manera gratuita, pero los tutoriales y la forma de hacer las cosas sí que las vais a tener de manera gratuita, a no ser que organicemos algún curso o alguna cosa como hicimos el año pasado con las bolas de Navidad. Entonces, esta clase de hoy es una clase de nivel de iniciación. Es una clase muy sencilla en la que vais a poder aprender, si es que no sabéis, hacer cualquier tipo de bolsa o de bolsito que tenga un forro y bueno, pues de una manera sencillísima. Es como yo hago casi todos los bolsos, casi todas las bolsitas, bolsas de proyectos, etcétera. Pero bueno, he subido un patrón a la tienda de Etsy donde están las medidas que yo he utilizado en esta clase que vamos a ver hoy y además tiene
el patrón de la bolsita esta que os enseñaba por Instagram y que vamos a ver ahora. Esta de aquí. Tiene este patrón, las medidas, los materiales que necesitáis y además, como estábamos bordando iniciales, pues tiene 5 abecedarios distintos. Luego os los enseño por si os gusta. Pero realmente no necesitáis, si sabéis coser y bueno, este patrón ya veis que es muy fácil de sacar. Yo lo he subido, bueno, pues por aportar un poco más de contenido, pues he subido las explicaciones escritas, que las vais a poder tener aquí gratuitamente, y los 5 abecedarios. Por eso digo que realmente es un patrón que, bueno, pues que no hace falta que compréis si no lo queréis, porque con esta clase vais a poder hacerlo sin necesidad de comprar. Pero si queréis, pues oye, pues yo encantada, y muchas gracias por apoyarme, porque ha habido ya 2 personas que han comprado el patrón solamente por apoyarme. ¿Por qué lo hago? Bueno, pues supongo que no tengo que dar explicación, pero este verano me llevé alguna sorpresilla y bueno, aparte ya sabéis que todo esto me lleva mucho tiempo y si quiero mejorar y quiero seguir haciendo las cosas un poco mejor, bueno, pues necesito algunas cosas que bueno, que van requiriendo un poquito de inversión y que bueno, pues es una manera de ayudar a que el canal vaya creciendo. Y bueno, yo creo que nada más, no sé por qué os he contado este rollo, pero bueno, yo me voy relajando un poco, os voy a leer un poquito y bueno, estamos 42 personas ahora mismo, así que fenomenal. Bueno, pues como hemos venido a clase, vamos a empezar con el primer vídeo, que también espero que lo veáis bien, porque como esto todo es nuevo para mí, pues si no lo veis, me lo decís, ¿vale? Vamos a empezar con el primer vídeo de este proyecto. En este primer vídeo vais a ver los materiales que necesitáis. No están las medidas porque, como os he dicho, eso está en el patrón de la tienda de Etsy, pero realmente lo podéis hacer de la medida que os guste, ¿vale? Vemos el primer vídeo y lo comentamos, y así mientras voy leyendo vuestros comentarios, ¿vale? Venga. Para hacer nuestro bolsito vamos a necesitar un rectángulo de tela exterior, un rectángulo de forro, 2 tiras para cubrir el fleje y por supuesto el cierre de fleje. Si no tenéis cierre de fleje, que es fácil de encontrar, pero si no tenéis, pues nada, simplemente necesitaréis las tiras y las utilizaremos para pasar una cinta y después fruncirlo. Una vez tenemos preparados los materiales, lo primero que vamos a hacer es doblar nuestros rectángulos de tela a la mitad, con el derecho hacia adentro, tanto de la tela exterior como del forro. También vamos a preparar nuestras tiras y las vamos a doblar a la mitad, haciendo que el lado estrecho esté junto, también con el derecho hacia adentro. Vamos a coger nuestro patrón y lo vamos a colocar encima de las telas. En este caso voy a hacer un monedero, entonces lo que voy a hacer es colocarlo en una de las telas. Yo, para ahorrar tiempo, lo que hago es apilarlo así y lo dibujo encima de una de las telas y después lo corto todo junto. Así me aseguro que quede exactamente el forro y la tela exterior del mismo color. Como no hay guata ni hay nada que me pueda, ni estabilizador que me pueda deformar, pues eso es lo primero que voy a hacer. Aprovecho para contaros que de este mismo patrón lo podéis modificar un poco, simplemente alargándolo hacia arriba. Como veis, es el mismo patrón. Lo que pasa es que lo he alargado un poco para arriba para hacer otro tipo de bolsa. Esto os lo digo como idea. O simplemente, si no lo queréis curvo, lo podréis hacer recto, pero tenéis que tener cuenta de que esta distancia es la medida, corresponde con la medida del fleje. Entonces, si no queréis utilizar fleje, en vez de hacer esta curva para que esta medida sea la misma que esta, como veis, si queréis hacer una bolsita fruncida, pues en vez de hacer esta curva que nos obliga para tener esta medida, pues podéis seguir recta y luego la tira del fleje, la tira de la cinta fruncida tendrá que ser de esa medida. Pero bueno, he utilizado este otro patrón para que veáis que se hace exactamente igual. Entonces, como os he dicho, había que poner el patrón encima de la tela y cortarlo. Yo he cortado este más grande, pero es exactamente igual.
ponéis el otro y lo cortáis. Y como os he dicho, corto las telas todas juntas, tanto la de forro como la tela exterior. Ahora que ya lo tengo preparado, lo que voy a hacer es coger las tiras de fleje y pasar una costura aquí en ambas, dejando un margen de medio centímetro. Este margen está incluido ya en las explicaciones y también está incluido en el patrón, es decir, que tenéis que cortarlo en la tela sin margen de costura. Entonces vamos a coser estas tiras. Ya hemos visto el primer vídeo donde os explicaba los materiales que necesitáis y cómo se corta. Bueno, yo lo corto todo junto, pongo el forro y la tela exterior toda junta y lo corto todo junto. Y bueno, ya habéis visto que es súper fácil. ¿No se oye? Ahora ya sí, ¿no? Que se me había olvidado poner el micrófono, pero yo creo que ahora ya se oye. Espero que me lo digáis. Ya, vale. Pues nada, este era el primer vídeo. Ya veis que es súper fácil. No tenéis las medidas, como os digo. Bueno, por cierto, que el link de la tienda de Etsy os lo pondré una vez que suba el vídeo en la descripción. Pero bueno, las medidas no son muy importantes porque esta manera de hacer las bolsas, ya os repito que puede ser para cualquier medida y para cualquier tamaño. Lo único que van a ser bolsas que no van a tener fondo. Este método es para bolsas que no van a tener fondo, ¿vale? Si no tenéis ninguna otra duda, seguimos con la segunda parte. Si es que, pues quito el micrófono para que no haya eco y se me había olvidado ponerlo. Pero yo creo que ya se va oyendo. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte. Ya veis que de momento solamente hemos cortado las telas y vamos a coser las tiras de fleje por el lado estrecho, ¿vale? Así que vamos con las tiras. Una vez que hemos cosido los lados estrechos, lo que vamos a hacer es planchar la costura abierta, así, y darle la vuelta. Vamos a marcar la mitad, simplemente con la uña, y lo que vamos a hacer es hacer coincidir la costura con esta mitad que acabamos de señalar. Una vez que lo tenemos así, lo doblamos de nuevo a la mitad y ya tendremos preparada nuestra tira de fleje. Como veis, yo ya tengo aquí la otra lista, tengo las dos. Y ahora lo vamos a coser a la parte exterior de nuestro bolsito. Es decir, que vamos a coger nuestras partes exteriores del bolsito, le vamos a marcar la mitad en la parte superior para que la tira de fleje nos quede bien centradita. Y vamos a colocar esta tira, de la cual no se ve ninguna costura, la vamos a colocar aquí, haciendo coincidir la costura con el centro de nuestra pieza. Vamos a hacer esto con las dos piezas. Marcamos la mitad, como ya la tengo aquí marcada, y cogemos nuestra otra tira de fleje y la colocamos haciendo coincidir las mitades. De esta manera nos aseguramos que el mismo margen que hay aquí, haya aquí. Y vamos a pasar un pespunte, una costura a una distancia de medio centímetro o de 1/4 de pulgada. Como veis, yo en la otra pieza que tengo preparada para el ejemplo ya lo tengo cosido. Esto estaría ya una vez cosido y entonces ahora lo único que tendríamos que hacer sería planchar hacia arriba, así. Y en este igual. De esta manera las costuras nos van a quedar hacia abajo. No hacia la tela de fleje, la tira de fleje, sino hacia la tela exterior. Y ya tendremos preparada nuestra parte exterior del bolsito. Lo vamos a guardar haciendo coincidir derecho con derecho. Así. Lo vamos a guardar así. Ahora vamos a coger nuestro forro, ya sea este o el del otro tamaño, y vamos a hacer un dobladillo en la parte superior del margen de costura que hayamos utilizado, en este caso medio centímetro o 1/4 de pulgada. Lo vamos a marcar hacia el exterior
en las dos partes de nuestro forro. Una vez que las hemos marcado, vamos a colocar el forro igual que hemos hecho con la parte exterior, derecho con derecho. Y cuando tengamos cosido nuestro, bueno, vamos a hacer este y así queda más claro. En este, que es el forro de este más grande, también vamos a marcar medio centímetro aproximadamente con la plancha hacia el revés. Esto es mejor hacerlo con la plancha, pero para la clase, para que lo entendáis muy bien. Entonces, este forro no tiene derecho ni revés, pero vamos a suponer que este es el revés. Digo, perdón, este es el derecho porque tiene el dobladillo planchado hacia el revés. Y vamos a colocar las dos piezas de forro derecho con derecho. Así. Perdón, así. Ahora lo voy a planchar mejor y lo voy a igualar, pero es para que lo veáis. Una vez que lo tenemos derecho con derecho, vamos a poner nuestras partes exteriores que teníamos colocadas derecho con derecho también, haciendo coincidir bien todos los lados. Lo vamos a hacer coincidir con el forro y lo vamos a poner encima. Es decir, que tenemos por un lado el forro derecho con el dobladillo cosido y por otro lado la tela exterior derecho con el fleje cosido. Lo vamos a hacer alinear muy bien y vamos a hacer una costura de medio centímetro todo esto hasta el final, sujetando los dobladillos, es decir, hasta arriba de medio centímetro todo alrededor. Bueno, pues ya está el segundo vídeo y ya casi lo tenemos hecho. La verdad es que no puede ser más fácil. ¿Alguna duda? Voy a esperar porque ya sabéis que lleva como unos segunditos, unos 20 segundos de retraso. Para que me digáis si tenéis alguna duda o queréis que explique algo más detenidamente. Me da cosa quedarme ahí en silencio, pero tengo que esperar. La verdad es que no creo que tengáis muchas dudas porque es muy fácil. Yo creo que ya lo conoceríais, me imagino, no lo sé, pero me sorprende que a veces damos por hecho cosas, que hay gente que está empezando o no sabe cómo hacer algo y de repente yo por lo menos cuando empezaba esto, cuando lo descubrí, dije, madre mía, qué ingenioso, cómo no se me había ocurrido antes hacerlo así. Y desde entonces siempre hago los bolsos así. Los forros quedan perfectos porque como van cosido todo, pues no se arrugan ni nada. Todo bien, gracias Ángela, está muy bien explicado. Bueno, bien, pues seguimos. Vamos con el vídeo número 3, ya casi estamos terminando. A ver. Una vez que ya hemos cosido esta costura, que ya habéis visto que lo hemos cosido todo junto, tanto este como este, lo que vamos a hacer es unos pequeños cortes en toda la costura para que ahora cuando le demos la vuelta que nos quede mucho mejor terminado. Entonces así unos cortecitos sin llegar a la costura todo alrededor. Bueno, os he dicho que hay que rematar al principio y al final de la costura para que nos quede bien. Como veis, el forro, el dobladillo que hemos hecho coincide perfectamente con la costura de la tira de fleje, para que luego sea más fácil de rematar. ¿Veis? Ahí. Bueno, pues eso, le hacemos unos cortecitos todo alrededor. Sobre todo en las partes curvas, en las rectas no hace tanta falta, pero en las curvas sí.
porque si no se nos arrugaría. Y ahora ya lo único que nos queda es darle la vuelta. Al darle la vuelta a la tela del derecho ya nos queda listo, a falta de una buena plancha, listo para rematar. Entonces, veis, a mí esta forma me parece muy graciosa, por eso la he hecho. Y el forro nos quedaría ahí por dentro bien forrado, y además el forro no se arruga porque como va todo cosido a la vez, pues no se arruga. Podéis darle forma y ahora con la plancha pues ya termináis de... Le damos así y ahora lo que tenemos que hacer es... A mí me resulta más fácil del revés. Le dais la vuelta para ver el forro y con puntada escondida vamos a coser simplemente este bordecito. Este bordecito, tomando como referencia la costura, vamos a coger... Esto no lo voy a hacer porque ya todo el mundo sabe hacer puntada escondida. Tanto este lado como el otro. También podríais hacer un pespunte a la máquina y rematarlo, pero a mí me parece que queda mejor a mano. En el otro caso hacemos igual. Le damos la vuelta al derecho para ajustarlo bien. Ya veis que estas bolsitas quedan monísimas. Y después al revés. Y lo que vamos a hacer ahora, como ya os he dicho, es rematar esta tira con puntada escondida o a máquina, pero vamos, yo os recomiendo que lo hagáis a puntada escondida. Y queda, bueno, aquí le tengo que darle una puntadita que no remate, pero ya estaría listo. Este ha quedado mejor rematado, ¿veis? Os tiene que quedar así. Por eso os decía que hay que rematar bien para que este borde os quede bien rematadito. Bueno, pues ya está. Ya una vez que lo rematemos a mano, pues simplemente nos quedará meter el fleje, que ahora os lo voy a enseñar también, o una cinta. Como veis, esto sirve para cualquier tipo de bolsa. Es que me estoy repitiendo mucho, pero es que es tan fácil que no sé qué más añadir. Así que otra vez voy a esperar por si acaso tenéis alguna duda. Y si no, pues nada, seguimos. Es que, bueno, me gustaría saber si lo hacíais así. Si lo hacíais así o lo hacéis de la manera tradicional, poniendo primero la tela exterior y luego la del forro y luego las unís. No sé. Os decía también en el vídeo que tiene muchas posibilidades porque, bueno, yo una de ellas la he bordado, como, bueno, ya la habéis visto en Instagram, pero bueno, podéis poner, por ejemplo, se me ocurre una flor de ganchillo, podéis hacer una aplicación, podéis hacer, no sé, podéis ponerle aquí una puntillita en la separación de la bolsa y el fleje. Entonces lo tendréis que poner en el momento que coséis la tira de fleje a la parte exterior. Bueno, luego también está muy bien para aprovechar restos de otras labores, porque se utiliza muy poquita tela. Bueno, si hacéis esto, o bueno, pues que de esos trocitos que os quedan que no sabéis qué hacer, pues viene muy bien. Luego esto, si en vez de circular, a mí es que me parecía gracioso circular, lo podéis hacer recto y más alargado, y entonces podéis hacer una funda para gafas, por ejemplo. Y la forma, pues solamente tendréis que modificar la medida de la tira de fleje, ¿vale? Entonces, bueno, a mí es que estos flejes me gustan mucho, me parecen muy, muy cómodos. Yo lo utilizo para meter los auriculares, los llevo aquí en el bolso, y el otro grande que he hecho, que ahora lo vais a ver terminado, pues para el cargador o las gafas o lo que sea. Y también lo podéis utilizar, por ejemplo, para llevar las llaves, que lleváis las llaves del coche, las llaves, yo por ejemplo las llaves de casa, las del coche, las de la taquilla, pues las meto también en una y así no me rayan el móvil, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir ya con el vídeo número 4, que es terminar prácticamente, ¿vale? A ver... Bueno, pues una vez que ya lo tenemos rematado, le hemos dado la vuelta y lo hemos planchado, lo único que nos queda es ponerle el cierre. Por ejemplo, podríamos ponerle a este pequeño un cierre de fleje. Para eso simplemente se mete una
tira de estas de metal en un lado, la otra en el otro. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer coincidir esto, así como veis, y ponerle el tornillito aquí, que a veces cuesta un poco, pero enseguida coincide, se fuerza un poquito y ya está. A ver. Podéis apretar así un poco contra la mesa para que se meta. Ya está. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. A ver, vamos a sacarlo así un poquito para que se vea bien. Lo ponemos así y ponemos el tornillo, que lo tengo por aquí. Entonces así, y lo que podéis hacer es apretar un poco contra la mesa y ya está. También queda bien hacer la tira esta un poco más grande y que quede fruncidita. Al principio estos flejes están duros, entonces os aconsejo que hagáis un movimiento así para que se ablande un poquito y luego sea más fácil de abrir. Bueno, ya está puesto nuestro fleje y ya está listo para utilizar. Otra cosa que podemos hacer es, en vez de un fleje, pues ponerle una tira. Para eso lo que vamos a hacer es coger una tira que sea el doble y un poquito más de nuestro cierre y lo pasamos con un imperdible o con un pasacintas. Entonces lo pasamos por aquí. Y lo volvemos a coger y lo pasamos hacia el otro lado. A ver, ahí. Hacemos aquí un nudito. Luego lo podemos decorar con una bolita o algo. Y hacemos lo mismo, pero ahora empezando por aquí. O sea, tenemos que sacarlo por el otro lado. Nada. Este aparatito está muy bien. Hay muchos en el mercado, ¿eh? O sea que... Entonces ahora lo metemos por aquí. A ver, por no soltarlo. Y por aquí. Ya está. Hacemos el nudito en el lado contrario. Y simplemente se nos quedaría así, fruncidito, que también queda pues muy mono. Tenemos las dos maneras de hacerlo y de cualquier tamaño que os guste, también lo podéis hacer recto, bueno, como más os guste. Ya sabéis que yo tengo este otro, que lo decoré con una letra bordada y todos estos puntos los tenéis en los shorts del canal. Y voy a seguir haciendo pues para enseñaros otros tipos de bordados. En el patrón pues vienen 5 abecedarios distintos para que podáis hacerlo. Y ya veis que es una manera muy fácil de hacer un regalo personalizado, que es bastante útil porque, por ejemplo, podéis meter los cascos, el cargador del móvil para llevarlo en el bolso, y en fin, todo lo que se os ocurra. Y me parece que es muy fácil y que queda bastante vistoso. Bueno, pues ya habéis visto que se acaba en un momento. Prácticamente lo hemos hecho en tiempo real, excepto la puntada escondida, porque pasar eso a máquina es que nada, que puede ser 10 minutos más en total. Llevamos 30 minutos y hemos hecho 2, o sea que una vez que haces el primero ya va todo rodado. A ver, voy a contestar 2 preguntas. La primera es dónde conseguir los flejes. Bueno, yo estos los compré hace mucho tiempo, tengo un montón, porque los compré en una tienda de Madrid que se llama, creo que lo voy a decir bien, Curtidos Villaverde. Está por el centro, no me acuerdo de la dirección, pero tiene en internet seguro que lo encontráis. No sé si tienen venta online, pero es una tienda muy antigua, de esas que tienen un montón de
de cajoncitos y eso. Y tienen todo tipo de cierres, de boquillas, de todo. Y estos flejes los compré allí súper baratos. Yo no me acuerdo cuánto me costaron, pero me debió costar muy poco porque compré, no sé, 50, no lo sé. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero muchos. Y de todas formas voy a ver si en Amazon los hay y os pongo un enlace en la descripción del vídeo. Y por otro lado, Carol me pregunta que si no doblo esta pestañita que hay después de poner el tornillo. Y es que no sé qué pestañita es, porque yo tengo aquí uno y no sé qué pestañita, a ver si lo veis. Esta es una parte y esta es otra, y digamos que se pone así y el tornillo se pone en el medio, pero yo no veo ninguna pestaña. No sé, yo nunca he hecho nada más y no se me ha salido el tornillo ni nada. Pero bueno, si nos lo explicas, pues a lo mejor es que yo lo hago mal, no lo sé. El tornillito es muy pequeño y a veces cuesta ponerlo, pero bueno, es cuestión de forzarlo un poquito y yo creo que por eso no se sale, porque está... En Amazon sí hay, dice Isabel. Bueno, pues luego pondré un enlace en la descripción, lo buscaré. ¿Qué más tengo que deciros? ¿Alguna duda? Me repito mucho, yo creo. Es que como es tan fácil, pues no sé. Bueno, quería haber hecho otra cosa, pero como he tenido un montón de problemas porque no sé hacer directos y he tenido un montón de problemas y he tenido que aprender a hacerlos de ayer a hoy, pues no me ha dado tiempo a hacer la otra bolsita que tenía prevista. Pero en el último vídeo os voy a enseñar lo que pretendo hacer, y si queréis, porque tiene una pequeña variación, la siguiente bolsita se hace exactamente igual, pero le vamos a hacer una base. Como veis, estas no tienen base, son todas, las tengo aquí, y son todas, bueno, no rectas, sino que no tienen base. Está cosido así, no tienen fondo, quería decir. Entonces, a ver, un momento. Ah, vale, Carol tiene unos flejes que tienen una pestaña y se aprieta para que no se salga el tornillo. Pues a lo mejor es que hay distintos tipos. Yo tengo estas, ya os digo que os lo compré hace un montón de tiempo y nunca he tenido problemas, pero si tienen la pestaña supongo que será todavía mejor. Ah, pues dicen que en los bazares también se encuentran. Es práctico para las llaves, sí, Ángela. Yo la verdad es que las llevo ahí y sobre todo para que no se me raye el móvil y para encontrarlas, que yo tampoco las encuentro. Bueno, pues como os decía, tenía pensado hacer una variación más, que es el mismo método, pero añadiendo o poniéndole una base para que tenga un poco de fondo, por si queremos que nuestra bolsa sea más grande o que tenga fondo para llevar, por ejemplo, labores. Que son iguales pero con esa pestañita. Entonces no me ha dado tiempo, y si queréis, si os apetece, pues lo organizo para hacer. Ahora hablamos de qué os ha parecido esta clase y si eso lo organizamos. Os voy a poner el último vídeo que os enseño cómo va ese proyecto. A ver. Otra cosa que podéis hacer es, por ejemplo, una bolsita más grande, ponerle aquí una tira del ancho que queráis. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta que he bordado, que os voy a enseñar esta semana a bordar estas florecitas que son muy fáciles, y entonces he cogido esta tela de lana donde he bordado la flor y la inicial, que esta inicial también es muy bonita, y le voy a poner de tela de frunce pues esta que creo que combina bastante bien. No sé si la veis porque los colores a veces quedan un poco... Pero bueno, le voy a poner esta tira aquí para fruncir, un poquito más ancha para que quede fruncida, pero con un trocito por arriba. Y entonces, bueno, se hace con la misma técnica, la única diferencia es la tela de frunce, que será más ancha y se rizará arriba. Y luego le voy a hacer una base distinta, porque ya veis que estas bases son rectas, pero le vamos a hacer una base distinta. Pensaba que me iba a dar tiempo, pero como no ha sido el caso, si queréis quedamos para la clase que viene, hacemos esta que es básicamente igual, pero bueno, os enseño otra manera de hacer el borde. Y como veis, estas letras quedan muy chulas, son muy fáciles de hacer, y aquí en vez de bordarlo con hilo de bordar, pues lo he bordado en lana. Bueno, pues ya estaría. Entonces, no sé, ahora voy a esperar a que me digáis qué os ha parecido la clase, qué os ha parecido esta
este formato de clase, que es así un híbrido entre vídeo y directo, porque es que el directo dando clase me da un poco de miedo por si de repente se me cae algo, se me falta algo, si no sé. Y sobre todo lo de la luz y lo que no se vea bien, porque por ejemplo yo me estoy viendo aquí y la calidad de la cámara del ordenador pues es la que es. Y tampoco me voy a comprar no me apetece comprarme una cámara web. Y bueno, pues el bordado, bueno, estáis diciendo que tenéis flejes distintos, que tienen la pestañita, que yo me imagino que serán incluso mejores que estos, porque si tienen la pestañita pues son más seguros. Y que te falta aprender a coser a máquina, Malena. Bueno, pues esto lo podrías coser a mano, porque como no lleva guata ni nada, yo estos bolsitos tan pequeños no les suelo poner guata. Le podéis poner una guata, un estabilizador, pero a la tira de fleje no, porque si no, no frunciría. Si no le quedaría muy gordo. Pero si no quieres coser o no sabes coser a máquina, lo puedes coser a mano porque es un pespunte normal. Y genial el formato. Así se entiende muy bien y además nos aclara las dudas. Sí, yo creo que es una cosa estupenda la clase y bien el vídeo y el audio. Bueno, el vídeo de la clase, que era lo que yo, de lo que es el proyecto, que era lo que yo quería, pues está igual en el mismo formato en el que grabo todos mis vídeos, que es con el móvil. Pero gracias, Pilar. Pero en el móvil le hago yo una serie de modificaciones, lo hago con la cámara en modo profesional, que no es que yo sepa, pero bueno, le mejoro un poco, le pongo como más calidad y eso cuando lo hago con el móvil en directo no me deja. Y como habéis visto antes que he intentado poner el móvil pensando que sería mejor, lo he tenido que quitar. Menos mal que tenía preparada la opción B porque ya sabía yo que algo tenía que pasar. Entonces me estáis diciendo, bueno, lo estáis leyendo, que os está gustando este formato de clase. Yo creo que está bien porque puedo resolver dudas si es que las hay y para mí es mucho más cómodo porque no una vez que ya sé cómo se hace, que he tardado en aprender, pero durante la semana grabo los vídeos sin tener que editar. Y entonces, bueno, ya habéis visto que en alguno había ruidos porque aquí, mi casa es muy ruidosa, entonces se oye todo lo de los vecinos. Si hay niños en el jardín también se oye, pero bueno, es lo que tiene el directo. Pero por lo menos podemos resolver dudas. Y bueno, pues yo creo que no tengo nada. ¿Os apetece que hagamos la otra bolsita? Bueno, esas flores ya habéis visto, la tengo aquí para enseñarosla, porque es que me parece que una vez que os dije en Instagram, perdón, que me voy de un sitio a otro, que íbamos a repasar los bordados de las iniciales. Bueno, los bordados no los he podido poner aquí porque no me deja, como los vídeos que hice son reels o shorts, no sé, se podrá, pero yo no sé enlazar los vídeos de las puntadas decorativas que hemos estado aprendiendo y con la que hemos hecho esta letra del otro, bueno, esta que tanto os enseño, del otro, de este, ¿vale? Os dije que los íbamos a repasar, pero no los puedo colgar y ya os digo que no me puedo poner aquí a bordar porque no puedo mover la cámara del ordenador. Pero os voy a dejar también en la descripción del vídeo las puntaditas que hemos aprendido, que básicamente son, primero se hace la cadeneta, después se pasa una especie de hebra alrededor de toda la cadeneta para hacer un falso cordoncillo y después se hace el punto margarita. Por último, en el centro de las flores bordamos un nudo francés, es decir, que tenemos la cadeneta, el falso cordoncillo y el punto margarita, que básicamente es también cadeneta, y el punto de nudo, el punto francés. Entonces, os voy a dejar eso, los enlaces a los shorts o reels para que lo veáis. Que me voy. En esta que estoy bordando, bueno, que ya he bordado, de verdad que no tardé más de, bueno, un podcast. Estaba viendo un podcast de tejido y en ese tiempo la bordé. Queda ideal. Es exactamente igual. La letra A está hecha con cadeneta y falso cordoncillo. No sé si lo veis. Lo voy a acercar un poco. Lo que pasa es que está bordado en lana. Entonces, si os gusta tejer, o seguro que tenéis lanas por ahí, lo que tenéis que hacer es guardar todos esos trocitos y os sirve para bordar. Yo he utilizado esta tela que también es así como tejida de lana porque me parece que queda mejor, pero incluso, por ejemplo, en un lino queda muy bien porque
la tela tan finita de lino con el contraste de la lana, pues queda, a mí me gusta mucho ese contraste. Y bueno, y luego estas florecitas que también no sé si sabéis hacerlas, a ver que lo veo al revés y me lío. No sé si sabéis hacerlas, pero son súper fáciles. Os las voy a poner esta semana en un reel para que aprendáis a hacerla. Y perdón que os estoy leyendo. Y entonces la única diferencia que va a haber con las otras bolsas, aparte del fondo que os he dicho antes, es que la tira de fleje va a ser un poquito más ancha, bueno, bastante más ancha, para que el frunce lo hagamos abajo y toda la parte de arriba quede fruncidita. Entonces va a ser pues de otro tipo. O sea, no, a ver si me explico. No va a ser como esta, que queda toda fruncida, digamos que va a tener aquí más tela y entonces queda como más mono. Bueno, o de otra manera. Esa es la única diferencia que va a haber, esa y el fondo. Entonces, podéis aprovechar a buscar una tela. Esto no va a tener patrón en Etsy, porque solamente tenéis que buscar un rectángulo de tela del tamaño que queráis y bordarle una letra. Una letra. Y pronto, cuando pueda, no sé, supongo que lo grabaré mañana y a lo mejor pasado mañana lo pongo, pero no os prometo nada, ¿vale? Voy a poner estas florecitas. ¿Dónde están? Aquí. Estas florecitas que... Decidme si sabéis hacerlo, que tengo curiosidad. Para que bordéis vuestra inicial o lo que sea. Y hacemos otra clase, si queréis, con esta bolsita. Voy a leeros. A ver. Esperando, claro que apetece. A ver. Más grande para bolsa de labores. Bueno, yo voy a utilizar esta que es de este tamaño porque quería, la verdad, quería aprovechar este trozo de tela. Para la clase me sirve, pero lo puedes hacer del tamaño que quieras, para bolsa de labores o para lo que quieras. Vale, que os gusta también. Bueno, María José, si has llegado tarde, no te preocupes, que creo que se va a quedar guardado. Digo creo porque que sí, que se queda guardado. No sabéis hacerlas, vale, pues nada, no os preocupéis que a lo largo de la semana las ponemos. ¿Cuándo va a ser la siguiente clase de esta bolsita? No lo sé. No os puedo prometer nada, pero espero que sea pronto, porque como esta semana hay un día de fiesta en el medio, pues me va a dar tiempo. La verdad es que se tarda muy poco. Ya tengo preparado las telas que voy a utilizar, que es en lo que más tardo, y la verdad es que en hacer la bolsita no se tarda nada. Y yo creo que entonces, si estáis todas de acuerdo, no sabéis hacer las flores y las hojas, vale, pues no os preocupéis que lo solucionamos. Bueno, por último ya os voy a enseñar, tengo que hacer un poco de publicidad. El patroncito lo he impreso en blanco y negro, pero lo podéis imprimir, tiene un poquito de color. Tiene la foto de ese monedero, tiene el patrón aquí, los materiales, el paso a paso más o menos, aunque os podéis guiar por este, bueno, más o menos no tiene el paso a paso, pero os podéis guiar por este vídeo. Lo que pasa que si no queréis, si queréis tenerlo a mano, pues así lo tenéis impreso. Y luego yo creo que lo interesante de este patrón son los abecedarios. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este. A ver. No, este no es. Bueno, tenéis varios abecedarios completos. En total 5. Yo he puesto los que me gustan a mí, porque yo siempre voy buscando letras que me gusten. Están unos más grandes y otros más pequeños, pero bueno, son tamaño, ¿ves? Este me encanta, que es así como más dibujitos. Este es este. Y el de la bolsita esta que he hecho es este, que también me encanta. El número 5. ¿Veis? Este es este. Hoy que no sé. Bueno, ya lo habéis visto antes. La única aclaración que tengo que decir es que los abecedarios no llevan las flores, porque las flores las tenéis que poner donde más os guste. Por ejemplo, yo en esta las he puesto fuera y en estas las he puesto dentro. Cuando las hagáis dentro, las podéis hacer o en una intersección o en una línea recta. Voy a leeros. A ver. Vale, que no sabéis hacer las flores.
Gracias, Carmen. Siempre mi cortina. Pues mira, hola Yolanda, qué ilusión. La cortina esa la hice hace un montón de años. Y la hice muy fácil. Con aplicación, entre tela de esta de doble cara, pero no está cosida. Está pegada con la plancha, con una toalla la ponía por detrás y las flores por delante y lo pegaba. Y luego los tallos de las flores están hechos con picunela de esta pegados con cola blanca, porque no podía coser la cortina. El store, y la verdad es que queda muy bien, porque además desde fuera pues se ve así como la forma y bueno, la iba a quitar cuando pinté la habitación, pero luego lo puse por Instagram y me dijisteis que no, y la verdad es que ahora me alegro porque me gusta salir en los vídeos, en los podcasts y eso con la cortina de fondo. Bueno, pues yo creo que nada más. La tienda de Etsy se llama Ausicruz, todo junto, pero voy a poner el enlace. No os emocionéis porque solamente hay 3 patrones. 2 que estaban antes gratuitos. Uno es el cojín, que me llevé un disgusto este verano, como os he contado. El cojín de otoño y, bueno, también, que se me ha olvidado decir, los patrones. Si alguien lo quiere y no lo puede comprar, solo tiene que decírmelo y lo solucionamos. Me escribe un privado y nadie se va a quedar sin un patrón. Tengo que hacer el tour de la habitación, sí que lo tengo pendiente. Lo que pasa es que como siempre tengo tantas cosas que nunca me parece que está bien ordenada y entonces me da un poco de vergüenza. Ahora he cambiado, que cuando lavo, pues cuando hago una limpieza general lo que hago es que cojo un cubito con agua y amoníaco y una bayeta de microfibra y lo limpio y queda fenomenal. No se despega. Y alguna vez que se ha despegado una gotita le he puesto una gotita de cola blanca y ya está. Es que no es una cortina, no es de tela, es como un store de un material así como sintético y además no lo puedo meter en la lavadora porque va pegado arriba y abajo, no va cosido. Esta le compré en Leroy Merlin, yo no sé cuánto me costó, 30 euros o 50, no me acuerdo. Así que nada. Y eso, que cuando he cambiado ahora lo de el sentido de la habitación para hacer estos vídeos y tener la cortina en el fondo y no tener, que me hace reír, y no tener la pared. No cuando. No, bueno, generosa no, porque disfrutamos con esto y como nadie de a mi alrededor pues cose ni le gustan las labores, pues yo así también me lo paso bien. Bueno, pues un ratito muy agradable, ¿no? Bueno, chicas, pues nada, yo creo que llevamos ya 49 minutos, se me ha pasado volando. ¿Tenéis algo más que preguntar? Voy a esperar 5 minutitos, o sea, 5 segunditos y si no, pues ya nos despedimos. Desde México, madre mía, desde Chihuahua, qué lejos. No sé qué hora será allí. La hora que os ha parecido, porque no sabía qué hora poner. A ver, ¿qué me contáis? Y si no... Gracias, Ángela. Adiós, Ana. Muy bien. Vale, te la mando. Si me canso, te la mando, Malena. Pero no, de momento se va a quedar ahí. Pues nada. Las 5 buena hora, fenomenal. Porque así nos da tiempo a echarnos la siesta. Pues nada, quedamos entonces que vais buscando una tela mona, vais bordando un poquito y durante esta semana os pongo los reels de las florecitas estas de lana o de hilo, como queráis, y ya os digo si puede ser la semana que viene, no os prometo nada, y si no la siguiente. Yo creo que el domingo está bien porque estamos todos más relajados. Las 9:50, o sea que son las 9 de la mañana en México. Bueno, pues como se va a quedar guardado, bien. Bueno, chicas, pues nada, que muchísimas gracias por venir a clase y que nos vemos en la próxima. Adiós.